Vaya conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Llegamos al último capítulo, pero aún no a la última predicación de nuestra serie. Nos queda una semana más para rematar con el cierre al final del capítulo 12. Hoy vamos a abarcar la segunda mitad del 11 y la primera mitad del 12. En inicio leamos Eclesiastés 12:1. Dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Podemos venir delante del Señor un momento más en oración. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu palabra por ti ha sido inspirada, a través de los autores revelada, en los tiempos preservada y ahora para nosotros entregada por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo, es que puede ser entendida en nuestro corazón. Estamos ya casi terminando un libro que ha sido toda una experiencia de vida para mí y espero también para quienes me han acompañado y nos hemos dedicado a pasar por él, buscando ver el sentido de la vida en ti y lamentando que el mismo autor y muchos, habiendo conocido algo o mucho de ti, hayan perdido el gozo de la existencia precisamente por no centrarse en ti y en tu voluntad, en la relación contigo, viviendo solo lo que tienen debajo del sol y no confiando en lo que tenemos por Cristo más allá del sol. Ayúdanos hoy, porque vamos a ver al menos unas 2 veces donde se nos recuerda que vanidad de vanidades, como dice el autor, todo es vanidad, es vano, sin sentido o fugaz, sin propósito y sin ningún significado, si vivimos esta vida sin ti, sin tu gracia y sin tu amor en Cristo. Te bendecimos en el nombre mismo de Jesús. Amén. La palabra acuérdate es una orden. Aparece también en el capítulo 2, en el versículo 8, diciendo acuérdese. La misma palabra en el hebreo. Es uno de los mandatos que vienen allí. Siempre que hay un mandato en algún texto bíblico, hay que entender el contexto. Si es un mandato de acuerdo a todo lo que la Biblia enseña, es un mandato lógicamente de Dios para nosotros. También a veces se registran órdenes de algunos personajes históricos que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Hay que diferenciarlos, pero en este caso, a pesar del estado deprimente del autor de Eclesiastés, del predicador, como dice Reina Valera, o maestro, dicen otras versiones, filósofo, dicen otras versiones bíblicas, a pesar del estado emotivo de él, deprimido, por no encontrarle sentido a la vida, es algo que tenemos que tomar para nosotros. Acordarnos. Un profesor mío de bachillerato decía que la memoria, a ver si lo recuerdo bien, la memoria es la capacidad de olvidarse de las cosas, decía él. La memoria es la capacidad de olvidarse de las cosas. No dejen nada a la memoria, decía, era para que todo lo apuntáramos y lo registráramos y no confiáramos en nuestra memoria, que es falible, que puede distorsionarse o distorsionar los hechos sucedidos y la información registrada. Y ayer precisamente un primo me llamó para recordarme sobre una broma, dirían los hermanos de Venezuela, o sobre un chiste, una chanza, diríamos aquí en Colombia, que le hice yo cuando éramos adolescentes. Supuestamente, me dice él, estaba viendo con su familia una película de determinado actor, se la mencionaron y él recordó que esa película, que era de hace muchos años atrás cuando éramos adolescentes, yo le había hecho una broma para que él la viera y no le había contado el resto de la película. Dice él, me acordé y me llamó. Yo le dije, qué buena memoria. Pero nos damos cuenta con eso que les estoy comentando, que no recordamos todo ni nos acordamos de todas las personas. Muchas cosas las olvidamos, nuestra memoria es selectiva, solo recuerda aquello que nos impacta fuertemente a nivel positivo o negativo.
aquello que recordamos con amor o con alegría, nos ha impactado tremendamente, pero seguramente también aquello que recordamos con gran impresión, susto o dolor, como las muertes de seres queridos, como las tragedias. No sé si, para poner un ejemplo, alguno de ustedes se acuerde dónde estaba cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por los aviones. Yo recuerdo como si fuera hoy por dónde estaba caminando y en qué televisor fue que lo vi. Hasta me parece estar viendo el mismo televisor. Pero también recuerdo como si fuera hoy el nacimiento de mi primer hijo, cuando se le abrieron los ojos delante mío, cuando me lo pasaron, y yo dije, uy, como si fuera hoy estoy viendo esos ojos. Recordamos cosas importantes, pero no recordamos todo, porque si no, nos volveríamos locos con tanta información. Solo Dios recuerda todo y sabe todo. Pero lastimosamente, así como olvidamos muchas cosas que nos parecen no tan importantes, olvidamos a Dios y olvidamos la relación con Dios. Y lastimosamente, porque nos parece poco importante el comunicarnos con Él y el vivir alineados con su buena voluntad. ¿Se dan cuenta a través de la dinámica de recuerdos que hemos hecho en estos cortos minutos, cómo tendemos a olvidar lo que no nos parece importante? Y si entonces nos olvidamos de relacionarnos con Dios, de orar, de buscar su palabra, de hacer su voluntad en nuestro diario vivir, de mantener una relación fluida con Él y honrarlo en todas las áreas de nuestra vida, no importando que seamos las personas más sencillas, sin ningún llamado ministerial, solo importando que Cristo nos perdonó, y si se nos olvida eso, es porque tal vez ya no le estamos dando tanta importancia al Señor. Por eso la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador, y así titulamos hoy el mensaje, acuérdate de tu Creador. Acordarnos de Dios es fundamental, pues nos da origen y propósito a nuestra vida, para no frustrarnos tratando de hallar ese origen y ese propósito en la vida, en nuestra fugaz vida terrenal, porque esto pasa muy rápido. ¿Por qué nos manda esto Dios a través del autor? Primero, porque se nos olvida que la vida terrenal es corta. Primero, porque se nos olvida que la vida terrenal es corta. Si usted se devuelve conmigo en Eclesiastés, al capítulo 11, el versículo 7 nos dice, suave ciertamente es la luz. Recuerden que esto es poesía hebrea. La poesía hebrea trabaja con las emociones a través de las experiencias, no con las rimas de los finales de las frases, como pasa en nuestra poesía contemporánea muchas veces. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. O sea, es delicioso poder ver lo que está diciendo él. Levantarse en la mañana, abrir los ojos, ver el amanecer, y que la luz entre a nuestras vidas. Estar vivos es hermoso. Y estamos diciendo esto de un autor que estaba deprimido casi al punto del suicidio, en su depresión. Pero aún así, por ser un creyente, Dios lo preserva de esta calamidad final y le recuerda que es bonito estar vivo, que es delicioso estar vivo. Tal vez ver la luz del sol no es tan valorado por nosotros cuando estamos en una casa que no es nuestra, en una circunstancia económica difícil, tal vez con una enfermedad o con un conflicto familiar, y en un lugar donde no es nuestra ciudad o nuestro lugar de origen. Entonces a nosotros nos parece que es feo ver la luz del sol, pero igualmente sigue siendo delicioso experimentar la luz del sol. Y precisamente por todo eso que les acabo de mencionar, a veces se nos olvida degustar las cosas de la vida. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Nos entretenemos con los deleites de esta vida y olvidamos lo largo de las angustias que pueden venir cuando pasemos esos deleites. Angustias que están citadas en el siguiente versículo. El versículo 8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, otra vez el acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. O sea, y casi siempre nosotros lo sabemos, nos parecen tan largos los tiempos difíciles y tan corticos los tiempos buenos. Pero algunos han dicho, y creo que es correcto, que esto está apuntando más allá de que nos olvidamos cuando estamos disfrutando algo, de que pueden venir tiempos difíciles y que son largos,
por lo menos a nuestra percepción, es que van a venir tiempos de tinieblas que el autor y todo el Antiguo Testamento en general, no en particular, exceptuando algunos casos, toma como el tiempo de la muerte, las tinieblas, cuando ya uno no ve nada, cuando ya cierra los ojos. Y eso sí es largo. Olvidamos que hay un largo tiempo de angustias cuando estamos disfrutando algo y olvidamos que hay un largo tiempo que es bien largo después de que uno vive este corto tiempo acá, que es el tiempo después de nuestra muerte. Por siempre. No lo volvimos a ver. Los que han fallecido alrededor nuestro, fallecidos están para nosotros y no los volvimos a ver. Entonces, se nos olvida que la vida terrenal es corta y el autor quiere recordarnos, cuidado, acuérdense que la vida es corta. Si te vas a acordar de tu Creador, acuérdate que la vida que te ha dado tu Creador en esta tierra, aún no pensemos después de esta vida, en esta tierra, en este tipo de cosas, en este mundo no transformado aún, hasta cuando Cristo regrese, es corta. Algún salmo dice que 70 años, por mucho 80. Algunos interpretaban que cuando se le dijo a Noé que 120 años iban a durar la humanidad, era que 120 años duraban las personas. Podría ser, pero ese texto trata de hablar más del tiempo en que iba a esperar Dios para poder traer el juicio en esa época. Los más antiguos vivieron como Matusalén más de 900 años, 969. Pero todavía 969 años es muy corto comparado con todo el tiempo que no ha vivido aquí en la tierra. Miles de años sin él, aunque haya vivido un milenio aquí en la tierra, o casi un milenio. No reflexionamos mucho en eso, y aquí está pidiéndole al creyente que aterrice, especialmente ¿cuál creyente? Al joven. No solo se nos olvida que la vida terrenal es corta, sino también se nos olvida que de todo daremos cuenta. Versículo 9, alégrate joven, y es una orden, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Alégrate en tu juventud y aún toma placer en tu corazón. De los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. El que nos creó tiene el poder y el derecho de ser nuestro juez, perdón. Todos daremos cuenta. Y antes de decir de nuevo esto, déjeme decirle que cuando ordena esto no está siendo irónico, sarcástico el autor. No está diciendo alégrese usted, que es joven, como si él ya estuviera viejo y le dijera yo que no puedo, usted hágale. No está haciendo eso. Tampoco está diciendo alégrese usted que es joven, queriendo que haga cosas indebidas para que al final Dios lo termine juzgando. No, le está diciendo con sinceridad, de acuerdo a lo que vemos en el texto, en el idioma original, que se alegre, que disfrute la vida, que goce, porque el joven tiene la capacidad de gozar por su vitalidad. Ahí habla de juventud, ahí habla de adolescencia, la niñez prematura, la adolescencia para nosotros hoy en día y la juventud de adulto joven se diferencian aquí o se agrupan aquí todos, pero más sobre todo cuando ya tienen la capacidad de decidir. Los judíos por tradición, por ejemplo, después de unos 12 años es que empiezan a darle la capacidad o la instrucción al niño para que tome decisiones y ya empieza a pasar a ser un joven adulto. En la antigüedad, hoy en día por las leyes modernas, tal vez un joven con responsabilidades, todavía no adulto oficialmente, pero ya empieza la adultez y empieza a tener responsabilidades. Pero lo diferencia de la vejez, que sería para nosotros algo así como la tercera edad. Y ese joven tiene que recordar que fue creado y el que nos creó tiene el poder y el derecho de ser nuestro juez. Si puedo hacer de todo, porque tengo la facultad de parte de Dios de hacer todo lo que quiere, disfrutar la vida, tengo que disfrutarla de tal forma que le agrade a Él. Dios me ha mandado a que coma y beba. No vaya a comer, no toques, ni aun mires, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Así a veces se enseña el cristianismo y así no es el cristianismo. No. El cristianismo no es deja de hacer, el cristianismo es
Ahora haz lo que tu corazón transformado por la fe en Cristo te está llevando a hacer. No dejes de hacer. Si antes robaba, Efesios capítulo 4, ahora trabaja para compartir con otros. No dejes simplemente de robar, trabaja y comparte con otros. Si antes mentías, no dejes simplemente de mentir, ahora habla la verdad para edificar. Si antes cometías adulterio, ahora debes ser fiel. Y no de simplemente dejar de hacer y me anulo como si no existiera. No. Porque entiendo que el que me creó para vivir, disfrutar la vida para su gloria, porque un día me juzgará. Es el dueño de mi vida. Si yo creé un aparato, yo me siento en la capacidad de juzgar si ese aparato funciona o no funciona bien, porque yo sé cómo lo diseñé, para qué lo diseñé, con qué propósito lo diseñé, bajo qué características debe funcionar, y yo tengo la capacidad de decir y juzgar, ¿está funcionando correcta o incorrectamente? Dios nos diseñó. Se nos olvida que todos daremos cuentas de todo. Cristo dijo hasta de cada palabra ociosa que hayamos hablado. La capacidad de gozar el bien, eso es otra cosa que se nos olvida. Versículo 10, no quita el impulso por el mal. Versículo 10 dice, Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, fugaz, se van rápidamente. El texto original habla de la primavera de tu vida, antes de que llegue el ocaso. La primavera de tu vida es vanidad, es fugaz, se va rapidito. Aparta de tu carne el mal, porque todo esto se va a ir rápidamente y tú no recuerdas que vas a ser juzgado. Si yo tengo la capacidad de gozar muchas cosas, no significa que eso me quite la tendencia a hacer lo que no es correcto. Tan delicioso que es tomar algo cuando tenemos sed, ¿cierto? Pero tan terrible que es ser adicto a una bebida, por ejemplo, una bebida alcohólica. Tan delicioso que es comer, pero tan perjudicial que es ser adictos a la comida a través de la gula, que perjudica no solamente nuestro estado físico en apariencia, que sería lo de menos, aunque es importante, sino nuestra salud, cuando son sustancias que son nocivas para nuestro funcionamiento. Tan delicioso que es la relación de pareja, pero tan terrible que es ser adicto a la relación de pareja al punto de que la sexualidad gobierne nuestra vida y no podamos ni siquiera tener una pareja, sino que tengamos que tener varias, o no la podamos tener conforme a la voluntad de Dios, sino que pensemos que como tenemos la capacidad de hacerlo, podemos tener nuestra sexualidad como nosotros queramos. Ahí dice Dios que se alegre, que disfrute, que tome placer. Pues el sexo es parte del placer con el que Dios nos diseñó, pero que lo podamos disfrutar no significa que lo usemos conforme Dios no quiere que lo usemos. Me entristece, y espero que a los creyentes les entristezca, por más revolucionarios o libres pensadores que seamos en esta época, que se exalte un día o una temporada para enorgullecerse por el tener una relación sexual distinta como Dios la diseñó. Me da tristeza. Me da tristeza, porque incluso nos van seguramente a seguir bloqueando las predicaciones, las enseñanzas o los cultos públicos en la medida que nosotros no le digamos que sí a todo el abanico de experiencias sexuales que están promoviendo como lícitas y que la palabra de Dios dice que son pecado. Yo espero que nunca tengamos que hacer un desfile del orgullo heterosexual, porque simplemente sabemos que no tenemos que enorgullecernos de ser heterosexuales, sino que nos gloriamos en el Señor que nos hizo heterosexuales. Y es terrible que yo salga a hacer un orgullo, una demostración de orgullo por el pecado o la práctica que yo tengo del pecado o de lo que va en contra de Dios, y enorgullecerme de eso. Eso es tratar de gozar la vida sin recordar que seré juzgado. Se nos olvida que la vida terrenal es corta, se nos olvida que de todo daremos cuenta, y se nos olvida que el Creador es el que da contentamiento, porque después el autor en el capítulo 12, en el versículo 1, que lo leímos, nos introduce a la época mala, físicamente hablando, que es la de la vejez.
Seamos realistas, hermanos. Tenemos aquí hermanos muy hermosos en la iglesia que están ya en la tercera edad y que, por ejemplo, en este tiempo con toda esta pandemia, si volvemos a tener los cultos, una de las restricciones es para ellos, no podrían acercarse con nosotros porque están viviendo una etapa donde son demasiado frágiles. Y entonces es la época en que físicamente hablando hay deterioro, hay sufrimiento, hay dolor, hay quebranto. Y es por ello que muchos luchamos o muchos luchan por impedir ese decaimiento de la vejez. ¿Usted se ha dado cuenta? La industria farmacéutica, cosmética, quirúrgica, médica en general, todos los ofrecimientos que tiene la industria del entretenimiento, de los deportes y todo lo demás, todo lo que hace no solo para dar salud, sino para que al final la gente supuestamente cumpla su deseo de no envejecerse, porque lo que no quieren es envejecerse. De hecho, con mi primo que les comentaba al principio, después que él me comentó de esa película, le dije, precisamente ese actor me tiene asustado a mí, porque yo creo que debe colocarse o inyectarse algo para que la piel no se le arrugue, con la edad que tiene, que ya debe pasar los 80, pero al inyectarse la piel le queda tan tensionada que queda sin expresión y como un robot, y termina uno pareciendo como un monstruo. Qué afán de no envejecernos. Y este proceso de decaimiento, con la forma de poesía hebrea, lo ilustra el autor de la siguiente manera. Lo ilustra con algunos dicen que solo con la casa, otros dicen con el ambiente de una casa, alrededor de la casa, el trabajo de la casa, los movimientos de la casa, de la intemperie o el clima que tiene esa casa deteriorada, que se ha ido dañando. Entonces ellos tenían la costumbre en la poesía hebrea de tomar la impresión de algo que veían y así como sentían que esa impresión de eso que vieron, así lo transmitían algún aspecto de sus emociones, de su vida, de sus experiencias, aún de sus facultades físicas. Mire cómo lo describe de hermoso desde el capítulo 12, versículo 2, pero leamos desde el 1 inicialmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ya no puedo tener placer porque estoy muy viejo. Antes que se oscurezca el sol, verso 2, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Uno dice, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no hay buen clima. Se fueron los astros, que son los que dan la posibilidad de la cosecha, que son los que alumbran. Recuerda que acababa de decir en el capítulo anterior que era hermoso ver la luz del sol y ya no hay sol. Antes que venga un tiempo tan terrible que no podamos disfrutar nada de lo bueno de esta vida. Y el clima, se va la lluvia, pero vuelve y se pone nublado, quiere decir que no va a dejar de llover. Algunos han llegado a decir que el sol, las estrellas, la luna simbolizan la cara, los ojos, la cabeza. Bueno, eso ya es ir un poco más al extremo. Hay libros de comentarios judíos, como el Talmud, donde se puede uno ver que hay varias interpretaciones sobre esos simbolismos. Pero en el contexto lo que está queriendo decir, esta casa que simboliza nuestra vida, está pasando por una temporada donde no hay buen clima, hay mal tiempo. Y cuando hay mal tiempo, ustedes saben que las cosas se deterioran más rápido. Se acaban, se caen. Los que construyen saben eso, ¿cierto? Una casa abandonada donde no se ajusta de acuerdo al temporal para poder resistirlo, se va deteriorando. De hecho, este amigo mío, este primo, hablábamos de varias cosas, entre esas hablábamos del tiempo que ha pasado y me decía, ese lenguaje no solo para ellos, también para nosotros, que se le han ido cayendo unas tejas. Significa que se le ha ido cayendo el pelo. Para que recordemos que no solo ellos hablan así, nosotros también decimos, uy, se me fueron las luces. No sé si lo entiendan, pero para nosotros me fueron las luces es que quedé como que no veía nada. No es que tenga luces como los carros, sino que no vi bien. Y ese es el lenguaje que también usamos. Lo que pasa es que nos parece extraño porque no lo usamos exactamente como ellos lo usaron. Y cada época y cada lugar lo usan distinto. Es una mala época ilustrada por un mal ambiente natural. Pero también ilustra en el versículo 3 los brazos, las piernas y los dientes y los ojos deteriorados. Versículo 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa, que algunos dicen que serían los brazos, que es los que nos protegen, y se encorvarán los hombres fuertes, que algunos dicen pueden ser las piernas, que se encorvan, son los hombres valientes que no se doblaban, ahora se están doblando.
y cesarán las muelas porque han disminuido. Y algunos dicen que lógicamente son los dientes que se van acabando, se van cayendo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Se oscurecen. A mí ya no se me oscurecieron, pero ahí, me están saliendo punticos. Y no, todavía estoy dentro de la que la Biblia cataloga como joven. Y algunos dijeron, y me siento joven. Pero el paso del tiempo, algunos han dicho 35, 40, 33, 30, pero llega un momento en que naturalmente, después del pecado de Adán y Eva, el cuerpo empieza a deteriorarse. Y si no hay buena alimentación, buen ejercicio, va para allá. Un paréntesis, las muelas, algunos dicen, podría simbolizar, porque más adelante lo habla, el molino, el lugar donde se molía el grano, que simbolizaría las muelas o los dientes. Pero también, de acuerdo al versículo 4, nos habla de oídos y boca con poca función o deteriorada la función e insomnio, ilustrado por puertas cerradas y por levantarse cuando canta el ave o cuando canta el gallo. Dice, versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Como está relacionado con el ruido, dicen, es porque ya no se oye bien. Hay hipoacusia, dicen los médicos. Cuando se levantará a la voz del ave y todos los hijos las hijas del canto serán abatidas. Es decir, ya no se escucha a las cantoras. Es decir, se levanta con la voz del ave, con el gallo, cuando podría dormir un poco más, quiere decir que no duerme mucho, tiene problemas en los ojos, problemas en los oídos, sufre de insomnio. Tan rico que es dormir bastante, ¿no? Tan terrible que es no poder dormir. Por lo menos lo suficiente para repararnos del trabajo que hemos hecho durante el día. Esas son cosas que vienen con el decaimiento de la salud. Versículo siguiente, el 5, nos habla del temor a caer, incluso el temor a andar o a caminar, cuando también temerán de lo que es alto, porque se pueden caer, y habrá terrores en el camino, les dará miedo andar, y florecerá el almendro. Algunos dicen que el almendro está hablando de que se vuelven canosos, porque el almendro florecía, hay otra interpretación, pero creo que esta es la más correcta, florecía en ese lugar, y me imagino que aún blanco. Entonces dice, cuando se florezca el almendro es cuando se ponga canoso. Y las langostas serán una carga y se perderá el apetito, porque el hambre va a su morada eterna. La versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, traduce cuando la langosta se encorvará, que habla de no poder caminar bien, de encorvarse uno. Y la traducción de que perderá el apetito, literalmente está hablando, y así lo traduce la versión de las Américas, cuando la alcaparra pierda su efecto. La alcaparra, que era, no tratemos de descifrar como la que conocemos hoy como alcaparra, que era al parecer un fruto de la tierra, de una planta, que lo utilizaban para abrir el apetito físico por el hambre, y algunos creen que también el apetito sexual o como afrodisíaco. Dicen, ya se come eso y ni eso le hace efecto. Ni eso le abre el apetito, ni eso le dan ganas de tener relaciones con su esposa. Se deteriora. Eso anuncia su partida pronta a la eternidad, porque el versículo 5 al final dice, y los endechadores, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Quiénes eran los endechadores? La gente que lloraba profesionalmente en los cementerios. En ese tiempo había gente que se dedicaba a llorar para acompañar. O sea, usted no tiene que llorar, usted tenía gente que lo acompañara llorando. Y hoy en día, como los funerales no se pueden celebrar en privado, si existieran esas endechadoras, serían endechadoras virtuales, porque llorarían por internet para acompañarlo usted en su dolor. Está hablando de que ya está pronta la sepultura o está pronta la muerte. Y luego simboliza la muerte como la ruptura total de esta vida valiosa, con varias cosas. La ruptura total de esta vida valiosa con varias cosas. Primera, antes que la cadena de plata, versículo 6, se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo.
Algunos han llegado a decir que lo uno simboliza la cabeza, lo otro la columna vertebral y así diferentes partes del cuerpo. Pero lo más seguro es que está hablando de que se rompen cosas valiosas, tanto para tener luz como para conseguir y preservar agua. La cadena, al parecer, junto con el cuenco, ambos de buen material, de plata y de oro, eran tal vez la conexión entre una lámpara que era muy valiosa, de oro, y que tenía una cadena de plata para encenderla. Y si se rompe, se cae y se deteriora y no hay posibilidades de iluminación. Y el cuenco, lógicamente, el cántaro, perdón, lógicamente para recoger el agua. Entonces está diciendo, se va a romper esta vida. Y está hablando de lo valiosa que es la vida, porque son materiales muy valiosos. Pero está diciendo, va a llegar el momento en que se va a romper, en que vamos a partir. Yo siempre les he dicho que me gusta mucho predicar en los funerales, porque la gente se da cuenta que no va a vivir eternamente. Porque es tan difícil con estas ilustraciones. El autor está queriendo conmocionar a los de su época. Y yo quisiera que usted entendiera conmigo y se cimbroneara por la obra del Señor, entendiendo de que pronto partiremos y que el único que nos puede dar contentamiento cuando estemos en esa época de la vejez, y vuelvo y le repito, tenemos hermanos valiosísimos en la iglesia en la etapa de la tercera edad. Hay un hermano en nuestra iglesia que tiene más de 93 años, hay otra hermana, mamá de nuestra hermana de la iglesia, que tiene 94 años y está con decaimientos, pero son tan valiosos, no porque se hayan deteriorado en su cuerpo físico, quiere decir que han perdido el valor en el Señor, pero sí quiere decir que cada día está más pronta su partida. Una de las cosas que aquí ya, yo por lo menos he celebrado, gracias a Dios, un matrimonio y un funeral de personas de la iglesia. Y fue doloroso, con apenas 3 años que llevamos de pastorear acá, tener que celebrar el funeral de alguien de la iglesia. Con la hija de la hermana, con la hermana de la iglesia que tiene a su mamá un poco deteriorada en su salud, de más de 90 años, con ella tuvimos un susto grande, con Margarita, y yo le dije al Señor, Señor, no nos pegue otro susto más, ayúdenos para que otra persona todavía no se vaya, apenas acabo de llegar, porque de todas formas, aunque es natural para nosotros, después de la caída de Adán y Eva, que es cuando entra la muerte por el pecado, que muramos, tenemos que aceptarlo porque esos hermanos irían al cielo. De todas formas duele, y Dios nos contestó de una forma hermosa. Esa mujer que debe estarnos viendo tuvo varios minutos sin oxígeno, tuvo prácticamente una muerte cerebral y tenía que haber quedado con unas secuelas impresionantes, y se levantó restablecida por el Señor. Del único que no se acuerda es del tiempo cuando yo fui a visitarla antes de que la operaran. Se le perdió algo, la memoria en ese momento. Dios es hermoso, hermanos, pero debemos entender que aunque oremos al Señor para que nos sane y nos guarde de la muerte aquí y ahora con lo del coronavirus más, debemos entender que vamos a envejecer y vamos a morir. ¿Y de qué nos vamos a contentar cuando estemos tan decrépitos y decaídos? ¿En dónde vamos a encontrar la alegría? Es por ello que solo el Creador puede ser el redentor de la vida, el único que nos da contentamiento, placer, aun cuando estemos viejos. El que dio la vida es el que le da sentido hasta el fin y más allá. Si usted tiene su Biblia, por favor, sin perder Cantares, vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 4, versículo 16. Entonces los hombres de Dios no se envejecen ni se mueren, ni se enferman. ¿Qué pasa si un creyente se infecta del coronavirus? Cayó en juicio del Señor. Pablo sufrió de los ojos, Timoteo del estómago, y yo no sé si sería una bacteria como el Helicobacter pylori, la de Timoteo, o un virus que le daría la infección a Pablo en los ojos, o si tendrían infecciones de coronavirus más antiguos, diferente al que está en esta época, pero también enfermamos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entre más decae nuestra casa, que así lo simboliza también el Nuevo Testamento, que es el cuerpo, más está prosperada en el creyente nuestra vida interna, porque tenemos un gozo especial que es la comunión con Dios. Por eso no hay nada más hermoso
que ser un anciano en el Señor piadoso o una anciana en el Señor piadosa. Y yo amo, mis hermanos de la iglesia que tienen una edad tan avanzada y que caminan con el Señor. Créame que hablo con ellos y tengo más esperanza, siento más aliento, más paz muchas veces que con muchos de nosotros que estamos más jóvenes y tenemos más fuerza. Pareciera que nosotros estuviéramos solamente aferrados a nuestras capacidades físicas y poco confiáramos al Señor, porque esa es la tentación, cuando tenemos fuerzas. Pero cuando se van yendo las fuerzas, si usted es un hombre o una mujer de Dios, cuando se van yendo las capacidades y va teniendo que depender de otros como les toca a ellos y nos tocará a nosotros, si Dios nos permite envejecer, es cuando más tiene que crecer el hombre interior para depender en gracia de Dios. Es cuando más tiene que cultivarse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas dadas por el Espíritu Santo, y más espiritualmente crecemos. De hecho, el apóstol Pablo le dice esto a una congregación como los Corintios, hablándole precisamente de eso, de que esta vida es corta, porque después dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos pone cada vez mejor cuando sufrimos externamente, el corazón internamente si tenemos una relación con Cristo. Así que los cristianos no podemos estar decaídos porque tenemos una pandemia, ni porque tenemos una enfermedad. No quiere decir que no suframos, que no lloremos, no quiere decir que no padezcamos. Quiere decir que aunque así suceda, estamos fortalecidos internamente porque entendemos que estamos siendo mejorados y cada vez va a ser más excelente el peso de la gloria, la manifestación del carácter de Dios en nuestra vida, en medio de esta leve tribulación momentánea. No hay cuerpo que dure 100 años. ¿Qué? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. A propósito, yo a veces cito las cosas al revés y peor cuando cito la Biblia al revés. Hago una fe de ratas. La semana pasada, cuando estaba hablando de que Cristo envió a los discípulos, dije que los había enviado como lobos en medio de ovejas. Y era como ovejas en medio de lobos, ¿cierto? Porque iban a sufrir persecución. Así como me acabo de equivocar con el dicho, lamento cuando me equivoco y reconozco cuando lo hago porque es la palabra de Dios, corregir para que se entienda correctamente. Lo cierto es que según nos enseña Pablo, después dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué hay tanto decaimiento y falta de gozo cuando se deteriora la salud, o cuando se envejece, o cuando se enfrenta a circunstancias difíciles externamente? Y aun cuando estamos jóvenes nos pasa algo y ya estamos deprimidos, decaídos, porque estamos mirando las cosas temporales, no las cosas eternas. Estamos viendo solo esta vida, como hacía el autor de Eclesiastés. Estamos viendo debajo del sol, no más allá del sol. No estamos viendo la eternidad. De hecho, por favor mire conmigo el Eclesiastés, si no lo perdió. Quedamos en el capítulo 12, en versículo 5, 6 leímos. Al final del 6 dice, la rueda sea rota sobre el pozo, hablándonos también de la ruptura de la vida. Y después nos habla de la muerte diciendo el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está citando Génesis capítulo 3, versículo 9, pero a mí me interesa más ir hasta Génesis capítulo 2, versículo 7. Porque allí en Génesis capítulo 2, versículo 7 no solamente se menciona, aunque no sea la misma palabra en el hebreo que utiliza el autor de Eclesiastés, se menciona también la tierra y se menciona también el espíritu o el aliento. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, mostrando que tiene dos áreas en su vida, el área física y el área espiritual, amalgamadas de tal forma de que no puede decir, aquí dejo el cuerpo y me voy corriendo con el alma o con el espíritu, con mi ser inmaterial, o al revés, salgo corriendo con el espíritu, el alma, el ser inmaterial y dejo aquí el cuerpo. No, aquí nos habla de las dos esencias, la una sacada de la tierra por Dios, la otra dada por Él a través de su aliento. Y la palabra, por lo general, así no sea la misma acá que en Eclesiastés, que significa
Espíritu también significa aliento, también significa vida. Claro, más directamente él está citando el capítulo 3, les decía hace un rato, el versículo 19, no era el 9, corrijo, donde dice: con el sudor de tu rostro cuando ya Adán pecó, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir esto? Vas a morir. Y lo que el autor de Eclesiastés está queriendo decir es, no está entrando en un dilema teológico para ver si hay vida después de la muerte. Él está diciendo simplemente, voy a morir. Vas a volver al polvo, vas a morir. Y Dios va a tomar tu vida. El autor no está pensando si hay un ser inmaterial y si hay vida inmediatamente después de la muerte. Yo creo que hay vida después de la muerte inmediatamente, porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla que el estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo. Es decir, tan pronto cierre los ojos en la tierra, los abro espiritualmente en Dios. Pero aquí lo que más bien está queriendo decir el autor es, vamos a morir. Y está diciendo, vamos a volver a la tierra, vamos a ser sepultados. Entonces, esto ¿me va a quitar el contentamiento que ya estoy a punto de ser sepultado? ¿O me va a dar alegría y me va a dar más motivo para encontrar en Dios relación? De hecho, Hechos capítulo 7, versículo 59, cuando están apedreando a Esteban, el primero de los mártires de la iglesia, él dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, recibe mi espíritu, recíbeme en tu presencia, recibe mi vida espiritual, aunque mi vida física esté a punto de caer a tierra. Lo hablaba con alguien en estos días. Algún creyente dijo alguna vez, solo dos cosas tengo que recordar cuando me estoy muriendo: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Nada más, no más, para tener paz y tener contentamiento en los años difíciles de mi vejez. Porque, hermanos, déjeme decirle antes de ir finalizando que la amargura llena muchos corazones que se envejecen. Y hay muchos viejos jóvenes que están amargados porque están sufriendo dificultades físicas o en sus circunstancias. Son viejos en el sentido de que se sienten decaídos como los viejos, pero son jóvenes de edad. Así como hay muchos jóvenes viejos que se sienten jóvenes a pesar de estar viejos, se sienten vitales porque son rejuvenecidos por el Señor. Pero lo que es cierto es que la juventud no es garantía de que no muramos. Y la vejez no es garantía de que, porque estamos cerca de la muerte, automáticamente ya voy a sentir que voy a partir con el Señor. Aún los creyentes pueden descuidarse al punto de que en su vejez se vuelvan amargados por sus dolores y quebrantos y no encuentren gozo en el Señor. Pero si yo estoy joven y tengo un problema terrible físico, una circunstancia adversa, también yo me puedo volver un amargado. Tengo que encontrar contentamiento. ¿Ustedes saben lo que es sufrir con dolores crónicos, donde a veces ni la morfina hace efecto? Si nosotros nos enojamos a veces simplemente porque pasó alguien y nos rozó, que deberíamos disminuir lógicamente esa reactividad y volvernos más apacibles de acuerdo a la palabra de Dios conforme a su Espíritu Santo nos guía. Imagínese lo que es estar con dolores crónicos y terribles al punto de la muerte, indescriptibles. Pero ¿cómo es posible que uno pueda morir en medio de un quebranto tan grande? Y como ha pasado con muchas personas que dan testimonio, que van a visitar a creyentes, incluso los más viejitos, con más deterioro en su salud, muriendo con grandes quebrantos, y terminan saliendo alentados por ellos en vez de ellos alentar al que se está muriendo. Llegan a darle ánimo, don fulanito, vengo porque usted tiene muchas dificultades, mucho dolor, a darle ánimo. Dice, no, mijito, tranquilo, yo estoy con Dios, yo confío en el Señor, y aún con su gran dolor es capaz de incluso impartir palabras de aliento a los demás, porque tiene una relación genuina con Dios, porque conoce al varón experimentado en dolores y en quebranto, que se llama Jesucristo, porque los dolores de la vejez no son tan grandes como ni los dolores del sufrimiento físico o temporal en esta tierra, como lo fueron los dolores que Cristo sufrió en la cruz. Lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Cristo no gritó, me duelen mucho estos clavos. Cristo no gritó, qué corona de espinas tan terriblemente insidiosa sobre mi cabeza. Cristo no gritó, qué terribles son latigazos que me han dejado como una llaga ambulante. Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sufrió la terrible carga del juicio de Dios por nuestros pecados en nuestro lugar.
Ese es el evangelio. Y si yo entiendo eso, no solamente creo que Él pagó por mis pecados para que tenga vida eterna, sino que encuentro en el amor de Él y la relación con Dios por medio de la fe en Él, tanto gozo, tanta alegría y tanto contentamiento, que cualquier sufrimiento es totalmente cubierto por la gracia y el amor del Señor. Y puedo perdonar y puedo resistir y puedo sobrellevar mi vida, así la tenga que arrastrar físicamente. Yo no quiero que ninguno tenga que sufrir mucho antes de partir. No es mi deseo, pero es la consecuencia que tenemos desde que Adán y Eva pecaron. Y los creyentes no somos librados de eso totalmente. Un amigo lo encontré alguna vez, muy triste, porque un predicador que también era un predicador mío, un predicador favorito, bautista de Estados Unidos, había dicho alguna vez, él lo escuchó decir, que Dios no podía dejar morir a sus hijos como un gusano en un sartén hirviendo, saltando y retorciéndose de dolor, que Dios tendría que darles una muerte más tranquila, físicamente hablando. Y me dice él, y él está muriendo de cáncer, creo que en el estómago, y estaba conmocionado el amigo mío. ¿Y saben por qué estaba conmocionado? Ya partió, porque en ese momento también le estaban haciendo exámenes, y lo encontré a un lado, en una carretera, al lado del carro, pensando, y le habían detectado cáncer en la próstata. No falleció de eso, ahí trabajamos un tiempo, él más con Dios, yo de vez en cuando lo podía saludar, vivió después de la operación, y luego terminó falleciendo hace unos años, hace poco tiempo, al parecer de un infarto fulminante, algo distinto a eso. Uno de los que se salvaron en el Chapecoense, cuando el avión cayó, murió al poco tiempo, unos años después, creo que de un infarto también fulminante mientras jugaba fútbol. Se salvó de un avión que cayó, fue de los pocos sobrevivientes, el único, o unos cuantos sobrevivieron nada más, y luego falleció. No hay garantía de que no suframos. Primero, no hay garantía de que no muramos, pero segundo, no hay garantía de que no suframos antes de morir. La garantía está en la relación espiritual con Cristo, con Dios a través de Jesucristo. Recuerden, Él pudo clamar al Padre incluso en medio de su dolor, a pesar del abandono que sufría por el castigo por nuestros pecados. No pierde el creyente su comunión con Dios y encuentra en medio de la amargura, del dolor de este mundo, dulzura de la relación con Él. Debemos ir al Creador entonces como Redentor, porque no solo nos creó, sino que también nos redime en Cristo. El mismo que nos diseñó es el que sabe cómo podemos tener una vida feliz y contenta hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Que no se nos olvide, eso es para no vivir vanamente en nuestros pecados mientras estamos aún jóvenes o nos sentimos jóvenes, ni morir juzgados en nuestros pecados cuando ya estemos viejos. Como lo enseña Eclesiastés 11:10, que dice al final, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, y en el 12:8 también. Así que los más jóvenes, aunque les parezca que están lejos de morir, y a los más viejos que están muy cerca de morir, todos debemos invocar al Señor para poder huir de las pasiones juveniles y tener el gozo en la vida conforme a Dios le agrada. No lo voy a hacer buscar, con este texto quiero finalizar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice, huye de las pasiones juveniles. Y un predicador que me impactó mucho alguna vez dijo, las pasiones siempre son juveniles. De hecho, el texto no dice dos palabras, sino que tiene una sola que quiere decir huye de lo juvenil, porque el joven quiere hacer lo que quiere. Huye de la necedad de hacer tu voluntad e ir desbocado, no teniendo en cuenta que la vida es corta, que tienes que empezar desde ya a tener una relación con Dios verdadera por medio de la fe en Cristo, para que sea edificante esa vida, que no tienes en cuenta a veces también que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos, ni tienes en cuenta de que el contentamiento verdadero está en Dios hasta el final de la vida. Entonces arrancas como un joven, y eso no solamente le pasa a los jóvenes, vuelvo y repito, le pasa también a personas de mucha edad. Así que por eso dijo ese predicador alguna vez, las pasiones siempre son juveniles. Los desenfrenos, hablando de pasiones en negativo, queriendo hacer la voluntad de uno, y al final terminando uno frustrado porque no tiene una comunión con Dios, arrasando con todo, queriendo hacer de todo, metiéndose en todo, realizando todo. La semana pasada hablamos de que teníamos que arriesgarnos y no quedarnos quietos. Ahora nos está diciendo, haz todo lo que te venga a la mano a hacer, disfruta de la vida, pero conforme a la voluntad de Dios y en relación con Él, para que tengas contentamiento hasta que mueras. Y sepas que cuando mueras no vas a ser juzgado en el infierno, sino que vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Porque tu vida va a ser agradable al Señor, no porque tu vida ha sido voluntariamente por ti transformada para ganarte el cielo, sino porque Cristo te ha dado vida eterna, perdonándote tus pecados y transformando tu corazón, de tal forma que lo hagas. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:22, con los que invocan al Señor, viviendo invocando al Señor. Y inmediatamente después le dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, le dice,
y no caigas en contiendas ni cosas necias. No te pongas a pelear ni a discutir. Timoteo era el pastor de Éfeso. Tú eres joven. No te dejes llevar por el apasionamiento, por querer argumentar, por querer pelear. Deja de ser conflictivo, deja de querer imponerte, deja eso. Reúnete con los que invocan al Señor y aprende a tener contentamiento con Él desde joven, una relación con Él genuina. Yo le doy gloria a Dios, porque Él me llamó junto con mi esposa cuando éramos muy jóvenes. No estamos viejos, pero no estamos tan jóvenes. Le dije a un hermano que días que debe estar viendo el culto, hermano, ya tengo 43, me dijo, uy. Yo le dije que muchos o poquitos. No sé si aparento más o aparento menos, pero le doy gloria a Dios porque llegó cuando era muy joven a mi vida. La gente dice, hay que disfrutar la juventud, hay que disfrutar la juventud, hablando de los desenfrenos juveniles, haciendo lo que yo quiero y lo que desagrada a Dios. Están enterrando su juventud, porque si al joven le parece que desperdicia su vida, si vive para Dios, de viejo podría lamentarse tristemente por haber desperdiciado al no vivir para Dios. Desperdició su vida, y no hay nada más triste que desperdiciar lo más valioso que tenemos para darle a Dios, nuestra existencia. Yo quiero vivir para Él, confiando en Él hasta el final. Y no sé, yo me he imaginado muchas formas de morir. Lo bueno es que el Señor nunca nos dice cómo, porque si no, no somos capaces de sobrellevarlo. Si muero de viejo con muchos achaques, oro al Señor que me dé la gracia de encontrar en Él deleite para poder vivir contento a pesar de las aflicciones. Si muero más joven, que ya no lo soy tanto, quiero vivir para Él, disfrutar de su gloria y de su gracia, todo lo que me da, pero en comunión con Él, sabiendo que todo será juzgado. Y si soy hallado en Cristo, no seré juzgado para condenación, sino para galardón, porque ya mi condenación eterna la habrá pagado Él. Simplemente se me mostrará o se me sacará a relucir aquello que haya hecho para la extensión de su reino en mi vida personal, familiar, en todas las áreas de mi vida, para galardonarnos, para galardonarme en la eternidad. Yo quiero eso, por eso quiero vivir para Él. Como cantábamos hace un rato, mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú, Cristo, Jesucristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Qué tal si oramos para decirle, Señor, gracias por darnos a Cristo y pedirle sabiduría para vivir nuestra juventud y nuestra vejez, todos juntos en el Señor? Señor, gracias por darnos vida. Gracias por habernos creado conforme a tu voluntad. Gracias por acordarte de nosotros, incluso antes de crearnos, no solo para crearnos, sino también para enviar a tu Hijo, incluso antes que nosotros, esta generación naciera, a tu Hijo Jesucristo, a vivir y a morir por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado y para poder tener una relación contigo. Gracias por darnos hoy un llamado a acordarnos de ti. Acuérdate de tu Creador, que es tu mismo Redentor, que es tu contentamiento. Gracias por llamarnos a acordarnos, a tener contentamiento en medio de la dificultad, la adversidad y el dolor. Gracias para que no caigamos, Señor, tú nos llamas hoy, nos has llamado, no caigamos en la vanidad de creer que nuestra vida, que es tan fugaz, como el autor le llama vana, creer que nunca la perderemos y vivir sin entender que es fugaz, que está delante de ti, que tú tienes el derecho que nos la diste de juzgarnos, pero que también nos has provisto a Cristo para perdonarnos y para darnos significado, sentido y gozo en medio de la dificultad. Gracias porque podemos decir que tú vas junto con nosotros hasta el último de nuestros días y que mientras no hayamos cumplido el propósito que tú nos has dado en esta tierra conforme a tu voluntad y para la extensión de tu reino, aún seguiremos viviendo, aún seguiremos estando en este lugar, respirando el aire, abriendo nuestros ojos y sintiendo la luz, si es que podemos percibirla. Tal vez algunos ya estén suficientemente de edad como para no percibir la luz por sus ojos. Tal vez otros la han perdido con el pasar de los días, por alguna enfermedad, que también entró por el pecado, porque por el pecado entró la muerte y antes de morir hay que enfermar. Pero si estamos contigo, Señor, podemos encontrar deleite, gozo y alegría en medio de cualquier circunstancia. Es mi llamado hoy, Señor, y es mi deseo hoy a que todos los que nos han escuchado, mi Rey, te lo ruego,
encuentren en ti contentamiento y satisfacción. Jóvenes y viejos, mediten y piensen, tengan una relación contigo. El joven deje de pensar que está muy joven para venir a ti, y el viejo debe de pensar que ya está muy viejo para venir a ti, porque ya no hay tiempo. Ambos, Señor, todos juntos, Señor, te encontremos en Cristo y encontremos satisfacción en nuestra vida en medio de toda adversidad. Y tú nos darás sabiduría para vencer toda adversidad en este tiempo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre mismo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.